Vamos a leer para la gloria y honra del Señor Jesucristo de Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y si lo encuentra, váyase poniendo de pie en esta tarde, por favor, para que le demos lectura a la palabra del Señor y después nos sentamos para meditar en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor así, póngase de pie. Aquí ya están algunos, los que no han encontrado, lo podemos leer en pantalla. Pero yo quiero que leamos del 1 al 4 todos juntos en esta mañana, esta palabra que Dios nos va a dar en esta mañana. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Dice la palabra del Señor así, todos juntos. Gemelitas, pónganse de pie. Todos juntos. Amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, todos juntos, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Cierre sus ojos, Padre. Queremos pedirte que esta palabra sea de mucha bendición sobre nuestras vidas. Queremos pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Y queremos pedirte, Padre Celestial, que tú seas, Señor, honrado con nuestras vidas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta mañana. Vamos a ver rápidamente durante estos 3 domingos. Semana Santa empieza a partir del día 24 de marzo, que es domingo de Palmas, le llaman a algunos lugares, ¿verdad? O la entrada triunfal del Señor Jesucristo, ¿ok? Una de las cosas que más nos llama la atención es que, mire, todo el año pasan películas de monstruos, pasan películas de aventuras, pasan un chorro de cosas, ¿verdad? Pero exactamente cuando siempre viene Semana Santa, nos pasan los 10 mandamientos. Ahí estamos viendo 10 mandamientos, 5 horas de película y estamos viendo los 10 mandamientos. O si no, la pasión de Cristo también nos llega a pasar, ¿verdad? Yo recuerdo que el día que se estrenó la pasión de Cristo fuimos como iglesia, algunos nos encontramos a otras congregaciones allá en el cine. Y de repente salimos ese día hasta quebrantados. ¿Por qué? Porque nos cautivó la película, la pasión de Cristo. Ahora nos hacen ver en un momento dado, se acerca poquitito a la realidad de lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, de cómo lo trataron, cómo fue lacerado, cómo fue crucificado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay escenas en las que de repente hasta uno quisiera entrar a la película y hacer como que de repente dicen, no, pues si yo estuviera en ese momento, pues no sé, al soldado yo también le hubiera puesto sus trancazos, igual que Pedro, ¿no? Nos sentimos hasta superhéroes. ¿Qué sucede muchas veces? Que a veces llegamos a pensar eso porque ya estamos de este lado. Pero si no estuviéramos de este lado, estaríamos igual que ellos o peor que ellos también. Le estaríamos diciendo traidor, le estaríamos diciendo mentiroso, pero el mensaje de lo que vamos a hablar durante estos 3 domingos se llama Camino a la Cruz. ¿Cómo se llama? Una vez más, ¿cómo se llama? Sin embargo, el de hoy, como subtítulo, le ponemos Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿será importante de que Dios nos hable todos los días? Para mí sí es importante, ¿sí? Que Dios me hable todos los días a través de su palabra debe de ser algo muy importante. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, yo quiero que usted me ponga atención en esto, mis hermanos, porque una de las cosas que son acerca de esta carta que acabamos de ver o de leer, se titula la epístola a los Hebreos. Una epístola es una carta, ¿verdad? Es algo que se les envía a cierta gente. Ahora, yo quisiera que levantara la mano de aquí, ¿cuántos son hebreos? ¿Cuántos son hebreos? Porque de repente hay quienes ya se sienten así, hebreos, ¿verdad? Y son más mexicanos que otra cosa y se empiezan a poner aquí unos gorritos y todo eso. Digo, algunos tenemos motivos para ponernos algo, ¿no?
pero no es así, no tiene que ser así. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos que entender este libro y es muy preciado? ¿Sí? Es muy preciado. Ahora, este libro está dedicado a gente que ya vivía durante la persecución de la iglesia. Este libro está destinado ¿a quién? A gente que ya vivía ¿qué? La persecución de la iglesia. Entonces, se cree que el libro o la carta, la epístola, llega a Roma, a esos hermanos que de repente ya se tenían que empezar a esconder porque el imperio romano ya los empezaba a perseguir. Acuérdense que una de las cosas que es muy importante entender, que cuando Cristo predice o profetiza en Mateo 24, le profetiza a los que están en ese momento, les dicen, y muchos serán perseguidos. Incluso algunos de sus familiares los entregarán. ¿A qué les dijo? A la muerte, ¿verdad? Y entonces no pasa mucho tiempo. En el año 70, ¿sí? El general Tito invade Jerusalén, la cerca Jerusalén, destruye otra vez los muros de Jerusalén, destruye otra vez el templo que construyó Herodes el tetrarca, y entonces lo único que se queda en Jerusalén es lo que hoy conocemos como el muro de ¿qué? De los lamentos, el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver la historia en eso? En ese muro. Ese muro es lo único que queda acerca de lo que fue un día el templo donde la gente iba a alabar y adorar al Señor, al Padre Celestial. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Entonces de repente nos vamos a encontrar en todo lo que es el libro de los Hebreos, que el autor, aunque no se conoce, muchos se lo dieron a Pablo, pero Pablo no fue el que lo escribe, y hay muchas cosas por las que no vamos a explicar ahorita. Pero una de las cosas que es muy importante entender, que la persona que escribe Hebreos conoce todas las costumbres del Antiguo Testamento. Conoce el sacerdocio, conoce las costumbres de los sacrificios, conoce cómo tiene que llevarse la relación con el Señor, conoce la historia del pueblo de Israel, de los hebreos, cómo ellos en un momento dado, por su dureza de corazón, ¿sí? No entran al día del reposo, y todo eso es algo que cautiva y nos lleva a ver una historia muy diferente a la que muchas veces nos han contado a nosotros. ¿Por qué? Porque la carta está destinada a gente que ya vivía desanimada. A ver, otra vez se los vuelvo a decir. La carta está destinada a gente que empezaba a vivir un desánimo espiritual. Se les había prometido que venía el Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo. Se les había dicho que en un momento dado la venida del Señor Jesucristo iba a ser, y algunos creyeron que iba a ser muy rápido. Algunos sí lo entendieron, pero cuando no se dieron cuenta de todo lo que empezó a suceder, entonces de repente empezaron a ser perseguidos, pero muchos de ellos se regresaron y no quisieron seguir siendo del camino, porque no se conocían ni como cristianos. Como cristianos se llegó a conocer mucho tiempo después. Y hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Muchas veces de la historia que nosotros hoy tenemos, ¿sí?, fueron algo que nada más la adaptaron. Pero realmente cuando nosotros vemos ya realmente cómo son las cosas, el cristianismo después empieza a suceder en el año 300, ¿sí? Cuando Constantino, el emperador romano, hace del cristianismo la religión oficial. Y él establece como el cristianismo de la religión oficial, y entonces se empiezan a llamar cristianos. Pero en el libro de los Hechos no se le llama, solamente en una ocasión. Pero dice la palabra del Señor que a todos le decían, es que ahí vienen los que hablan del camino. El camino se le conocía a los que seguían al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando los veían le decían, ¿ustedes de qué predican? No, nosotros predicamos el verdadero camino. El que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es ¿qué? Si no es por mí. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando nosotros vemos esta carta de los Hebreos, tenemos que darnos cuenta por qué el autor no empieza con una salutación como estaba acostumbrado Pablo. Pablo empieza escribiendo sus cartas y le dice a Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a,
a la iglesia que se encuentra ¿sí? Saludos y les empieza a decir, conmigo está fulano de tal, también les manda saludos, cosas así, ¿verdad? Y dice, yo siervo del Señor Jesucristo por mandato de Él, ¿sí? Y empieza a escribir después la carta. Aquí el autor empieza con algo directamente. Versículo 1, Dios habiendo hablado. ¿Cómo empieza diciendo? Dios habiendo hablado, ¿sí? ¿Y qué dice después? En muchas veces y de muchas ¿qué? Y de muchas ¿qué? Maneras a nuestros padres y a los profetas hoy nos habla por medio ¿de quién? Diga conmigo, de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Sigue aquí mi hermano? Ahora, la importancia de saber entender que lo que dice la palabra del Señor es cuál es el mensaje principal. Cristo está encima de todas las cosas. Uy, no, estaba dormido. Si no desayunó, ni modo, usted se lo pierde. Pero Cristo está encima de todas las cosas. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a darnos cuenta cómo sí es cierto de que Dios ha hablado en muchas maneras. Génesis capítulo 3. Vamos a ver primeramente en Génesis capítulo 3 que Dios desde un principio ha hablado con el hombre. ¿Ok? Póngame atención. Génesis capítulo 3. Voy a leer el primer versículo. Usted ya cuando si lo ha leído varias veces ya sabe lo que sigue. Pero después hay algo que sucede en el versículo 8. ¿Ok? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí hay un diálogo entre dos personas, ¿sí? ¿Quién es? La serpiente. ¿Y quién más? Y la mujer. ¿Quién es? La serpiente. ¿Y quién? La mujer. ¿Ok? Entonces, ¿el hombre estaba acostumbrado a escuchar? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y en este caso, está escuchando una voz desconocida. Es muy importante entender eso. La voz de la serpiente. Ahorita no voy a entrar en todos esos temas de que si una serpiente habla o no habla, porque usted a lo mejor alguna vez ha agarrado a alguna serpiente o ha estado cerca y no creo que le haya dicho hola, ni tan siquiera. No sé quién se haya imaginado a usted ahorita con una serpiente, pero ese es ya su problema de usted. ¿Sí? Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay algo que sucede en esto. Vamos al versículo 8. ¿Por qué? Porque después de que la mujer y Adán, bueno, más bien la mujer escucha la voz de la serpiente, pues viene un rompimiento. Pero hay algo que yo quiero que se dé cuenta en el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. A ver, ¿ya lo entendió? Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Qué interesante es esto. El hombre sabía distinguir cuando es Dios el que le estaba hablando. Lo percibía, era una atmósfera lo que se vivía en ese momento. ¿Sí? No dice que en ese momento se oyó un grito en el cielo, sino que el hombre estaba tan acostumbrado a la voz de Dios que en ese momento que supo que algo así como que de repente sintió, de repente lo obligó a hacer algo, pero sabía que era la voz de ¿quién? Pero oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, ¿qué dice? En el huerto. Y después dice, al aire. Aquí es muy interesante que nosotros entendamos, ¿sí?, cómo era la comunicación de Dios. Es que Dios nunca me habla, pastor. Si tú no lo percibes es porque algo está estorbando a que Dios te hable. Pero por eso hoy vamos a entender cómo Dios puede quitar aquello que le estorbe a Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Y nos damos cuenta en esto, mis hermanos, porque el segundo ejemplo nos va a revelar cómo en un momento dado el ser humano se desconecta fácilmente de Dios. Y el hombre es muchas veces
¿cómo le diré? El hombre de repente como que es muy distraído, esa es la palabra que voy a utilizar, ¿sí? Por no decir otra cosa. Pero es muy distraído y de repente, ¿sí? A los hombres van manejando, han chocado los hombres por voltear a ver una minifalda. No es broma. Miren, el otro día yo me tuve que quedar parado porque venía una muchacha, choca conmigo, yo me quedo parado porque no le quitó la mirada al celular. Entonces se están perdiendo muchas cosas. Hay gente que la han atropellado por andar ¿qué? Distraído, ¿sí? Entonces algo que nosotros nos damos cuenta es que la voz de Dios se movía en el aire, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? Somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Y la Biblia habla acerca del espíritu. ¿Usted sabe qué es el espíritu? Aliento, soplo de Dios. Cuando la Biblia dice, y sopló Dios aliento de vida, es que nos dio su espíritu, la forma de cómo comunicarnos. Y cuando el espíritu no está acostumbrado a que escuche la voz de Dios, entonces no puede percibir que Dios le hable a alguien. Es muy importante que nosotros entendamos eso, mis hermanos, porque el pueblo de Israel en la carta a los hebreos no entendía, no estaba en un momento dado, de repente empezó a distraerle algo, que empezó a dejar de escuchar lo que Dios le habla. Por eso el autor empieza diciendo, Dios habiendo hablado, Dios habiendo hablado. Y en este tiempo nos habla por el Hijo, a quien constituyó. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros de repente dejamos de escuchar la voz de Dios? Tienes que detectar qué es lo que te está distrayendo de escuchar la voz de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, dice la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De qué? ¿De qué se escondieron? ¿De la voz? De la presencia de Dios. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dos cosas muy importantes que le suceden en ese momento al hombre cuando pierde la relación con Dios. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y ¿qué? Y me escondí. ¿A qué le tuvo miedo el hombre? A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Mire, si usted le encanta la presencia de Dios y se expone a la presencia de Dios, algo le va a suceder a su vida. Dios empieza a hacer cambios en la vida de una persona que siempre está dispuesta a exponerse a su presencia, que busca su presencia. El problema es que cuando nosotros no sabemos reconocer y nos dejamos distraer, lo primero que va a provocar el enemigo es tener miedo de la presencia de Dios. Es que por eso ya no me gusta ir, porque no me gusta cómo adoran. Me gusta toda la noche sin parar. Pero ya cuando estamos empezando a querer adorar, como que algo se siente, porque a veces se expone uno a la presencia de Dios. Y el enemigo muchas veces es lo primero que te quita, que te salgas de la presencia de Dios. ¿Qué sucede? El miedo. ¿Y cuál es lo que después va a pasar? Te escondes. A lo mejor no te escondes detrás de algo, pero sí, no quieres venir a la presencia de Dios. No quieres buscar la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo era la relación entre esto? No lo dice así nada más, dice la palabra del Señor que el hombre le decía al Señor, labra la tierra, y el hombre tenía y iba y labraba la tierra. Pero hay un hombre que sí refleja cómo era una relación con el Señor. ¿Sigue aquí? Amén. Génesis capítulo 5.
Génesis capítulo 5. Ahora, ponga atención en el versículo 18 para que ustedes vayamos viendo esto. Dice la palabra del Señor, sí. Vivió Jared 160 años, 162 años y engendró a Enoc. ¿A quién engendró? Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Ahora ponga atención en el versículo 22, dice: y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A ver, yo le hago una pregunta en esta tarde. Aquí no dice que Dios le hable, ¿verdad? O si le dice en algún momento así como ¿le habló Dios a Enoc? No, ¿verdad? Ok. La palabra caminó viene del hebreo halak, con J, halak, que significa acudir, alcanzar, buscar. Pero con Y, yalak, es, perdón, atraer, entrar, fluir, seguir y subir. Es atraer, entrar, fluir, seguir y subir. Ahora la pregunta aquí es, con estos dos ejemplos, ¿qué dejó de hacer Adán y Eva? Caminar con Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez ha ido usted a un viaje de 5 o 6 horas y ha llevado a un compañero así y de repente en 7 horas no se cruzaron ni una palabra? Qué mal viaje. Pues sí, es la verdad. Es cierto, mis hermanos. Imagínense, a nosotros cuando hemos ido a Ciudad Juárez en camino, en carro, imagínense que meta mi esposa, mis hijos, 20 horas de camino y que no nos dirijamos la palabra. Qué aburrido, ¿verdad? Digo, a veces dan ganas de no hablarles, pero eso es a veces. Pero cuando uno entiende eso, que es con la Y, dice que es seguir. Seguir, ¿qué cosa? Una voz. Y lo que nosotros podemos ver en Enoc es que este hombre le gustaba caminar con Dios. O sea, en otras palabras, mire, tanto era la comunión de Enoc y Dios, que Dios decide que no muera, que se lo dice, este cuate yo me lo llevo, que se vaya conmigo. Me gustan sus pláticas. Hay gente que de verdad a veces uno dice, ¿por qué no se calla, padre? Ya no dan ganas de escucharlos. Pero me imagino este compañerismo entre Dios y Enoc, que de repente Dios dice, no hombre, las pláticas que tenemos entre él y yo, me lo llevo. ¿Cómo es lo que nosotros estamos en este tiempo escuchando al Señor Jesucristo todos los días? Padre, yo quiero que tú me bendigas en este día, Señor, y que el Señor, hoy mi jefe no vaya porque me cae regordo, Señor. Amén. Y Dios ni te habló. Dios no te habló. Y Dios estaba a punto de decirte algo y no escuchaste absolutamente nada. Ese es un problema. No escuchar a Dios. Hoy lo estábamos viendo en la mañana. Esta semana, en lo que vamos a ver es, ¿Dios sigue hablando hoy?
¿Seguirá Dios hablando hoy? Los que tengan cerca a alguien, bájense la aplicación, está en el grupo. Y vean la segunda semana que vamos a llevar. Dios sigue hablándonos en este tiempo, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo quise en un momento dado empezar con esto? Porque dice el versículo 2 de Hebreos: a nuestros padres, a los profetas, les habló Dios de diferentes formas. Dios no le habló lo mismo a Adán que a Enoc, pero la tercera persona fue hasta más diferente todavía. ¿Sabe por qué? Porque la tercera persona que aparece en la Biblia que Dios le habla es a una persona que viene y ha pasado ya la humanidad por un diluvio. Se ha levantado un orden mundial. Se ha querido en ese tiempo, ¿sí?, tener a un solo personaje que se le adore. Y este hombre tiene 75 años, viene todo idólatra, pero Dios le habla. Abraham venía con la idolatría en su vida. Eso dice la palabra del Señor, yo no lo estoy inventando. Traían costumbres paganas, pero escuchó la voz de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Génesis capítulo 12. Perdón, me voy a regresar. Génesis 6, la tercera persona. Génesis 6. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? ¿Ante los ojos de quién? Versículo 13. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. ¿A quién es la tercera persona que Dios le habla ahora? A Noé. ¿Le habló como a Adán? ¿Le habló como a Enoc? No, ahora de repente empieza ya una maldad muy grande en la tierra, y Dios le dice a este hombre: hazte un arca. Hazte un arca. Qué impresionante es esto, mis hermanos. ¿Por qué? Fíjese bien algo que nosotros podemos darnos cuenta de aquí. Lo primero es que vemos en Adán, Dios quiere tener un acercamiento y lo vuelve a buscar. A pesar de que ya falló, lo vuelve a buscar. ¿Sí? Dios encuentra a una persona como Enoc y camina con él, se lo lleva. Pero ahora ve tanta maldad en la tierra, pero un hombre encuentra gracia delante de Dios. Uno. Hubiera mejor que hubieran habido muchos, pero ya todos estaban tan corrompidos, y solamente una persona llamada Noé, dice la palabra del Señor, que Dios le dice algo. No le dice: mira, te voy a llevar a otro planeta, te voy a llevar a esto. No, le dice: hazte un arca. Hazte un arca. Qué interesante es esto. ¿Para qué sirvió el arca? Para que usted y yo hoy estuviéramos en la tierra. Y la obediencia de un hombre que escuchó la voz de Dios hizo que se salvara la humanidad.
que se salvaran los animales. Esto parece hasta una leyenda, porque hoy la siguen tratando como una leyenda, lo del arca de Noé. Pero ¿sabe qué? Si usted se pone a investigar, va a encontrar en muchas culturas de la tierra, como esta leyenda, hay muchas. ¿Y saben qué han coincidido todos? Que se refiere a la misma persona, nada más que con diferente nombre en todos lados, pero se refieren a la misma persona. Hasta México tiene su propia leyenda de esta, mi hermano. Ahora, no es una leyenda, yo nomás estoy diciéndole cómo se lo ven, pero eso es una realidad de lo que Dios hizo con una persona que escuchó la voz de ¿quién? La voz de Dios. Ahora sí, vámonos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Del 1 al 4. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora ponga atención en esto. Dice la palabra del Señor, dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y escucha el versículo 4 que dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. ¿De dónde? De Harán. Ahora Dios le habla a este hombre y le dice lo que ya va a hacer con él. ¿Qué va a hacer de él? Digan conmigo: una nación. ¿Cuál nación? ¿Cuál nación nació aquí con él? Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo le hago una pregunta: ¿fue fácil? No. Abraham había salido de la tierra de Harán sin hijos. Tenía una mujer llamada Sarai y tenía criados. Y cuando él emprende un camino, ni Dios le dice cómo va a ser ese camino. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que Dios, cada vez que te va a hablar, no te va a decir, nada más te va a decir siempre el final, pero no te va a decir el proceso. Porque si Dios te dice el proceso, a lo mejor te regresas. ¿Sí? Si se da cuenta, véalo. Dios siempre le dice a quien va a usar el final, pero el proceso no se lo dice. Hebreos capítulo 11. Ahora regrésese a Hebreos 11. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a ver ahora de todo lo que hemos visto, mis hermanos, todas las cosas que Dios le ha permitido. Vamos a leer desde el versículo 5, ¿ya lo tienen ahí? Hebreos 11:5. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver qué, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A quién agradó? ¿A quién agradó Enoc? Enoc. Ahora vámonos, dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario. O sea, no es algo si quieres. Es necesario que ¿qué? Que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que lo que Dios le dice va a ser cierto y que es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué le agradó Enoc a Dios? Porque Enoc buscaba a Dios.
Cuando falla Adán, Dios tuvo que buscar a Adán. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos nosotros cuando fallamos? Buscamos a Dios. Es lo primero que deberíamos de hacer. Buscar a Dios, mis hermanos. Porque eso es fe. O sea, mire, la fe no está condicionada a que si fallaste ya no te acerques a Dios. No, al contrario. Fe es creer que a pesar de que le fallé, yo me puedo acercar a Dios. ¿Sí lo entendió? A pesar de que yo le fallé, yo me puedo acercar a Dios, porque creo que en Él hay amor, perdón. Él es grande en misericordia. Eso es lo que en esta mañana quiero que usted vea, mi hermano. ¿Sí? Ahora ponga atención en lo que sigue. Dice la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué dice? Por la fe. Los demás se condenaron y él se salvó. Eso le agradó a quién. ¿Sabe cuándo empezó a agradar esta fe a Dios? En el momento en que Dios le dice a Noé: hazte el arca y busca la madera de gofer. Ahora, la madera de gofer no es tan sencilla de encontrar como si usted va camino a Puebla, ve un bosque lleno de pinos. Oiga, qué fácil, ¿no? Si Dios nos dice: hazte un arca con madera de pinos, ya sabemos a dónde ir. Hoy es fácil traerla hasta acá. Pero en esos tiempos, traerla hasta donde él estaba. Pero cuando él dijo: a ver, vénganse, vámonos. ¿A dónde vamos por madera de gofer? Ahí empieza a actuar la fe. Hay chavos, hay muchachas, chavos y chavos que le dicen: Señor, dame un novio. Pero ni tan siquiera por lo menos suben un estado sonriente en Face. Todos amargados. Todos con caras de: pues ¿para qué te hablo? Es en serio. Dios te quiere bendecir. Dios quiere un trabajo. Ni tan siquiera sales a ver al señor de la tienda si tiene algo para ti. No sé si me estoy explicando de cómo es empezar a agradar a Dios. Adán, en ese momento que el diablo le inyectó miedo a través de su esposa, lo que hizo Satanás es decirle: Dios no te va a escuchar, le acabas de fallar. Por eso es que en ese momento perdió todo lo que era fe Adán. No se acercó confiadamente. Dice la palabra del Señor: por la fe Noé, al escuchar cómo Dios le dijo: hazte el arca, empezó a decir: vamos a hacer un arca. Hay gente que dicen: ¿para cuándo? Dentro de un año empezamos. No, es ahora, es en este momento. La Biblia no dice esto, pero según los que han estudiado, dice que se tardaron 120 años en construir el arca. 120 años se tardaron en construir el arca. A los 10 años ya muchos hubieran desertado. ¿Qué llevaban? Apenas el piso de abajo. Y le faltaban 2 más. Eso es lo que es impresionante de esto, mis hermanos. Que lo que va a buscar Dios para que te empiece a hablar es: ¿qué tanto tienes fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, mira, quieres que Dios te hable, pero no quieres actuar. No quieres activar la fe. Dios les habla a los que tienen fe. Entiéndalo. ¿Sigue aquí? ¿En dónde vamos? El 8. Por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por eso les dije, miren, Dios siempre te va a decir el final, pero no te va a decir el proceso. Ve, léalo aquí. Dios no le dice a dónde lo va a llevar. Nada más le dice, salte de tu tierra a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Y si usted lee después del capítulo 12, 13, de repente Abraham dice, creo que es Egipto. Y se va a Egipto. Y le va mal en Egipto. Porque cuando entra a Egipto, de repente, no sé qué le pasó, pero de repente voltea y le dice, estás guapa, le dice a Sara. Sarita, de verdad yo nunca me había dado cuenta, pero eres una princesa. Porque eso es lo que significa Sara. Y de repente entra a las primeras cuadras y le empieza a decir, cuñado, no es broma. Y dice Abraham, diles que eres mi hermana. Porque a veces pensamos ayudarle a Dios. Tú obedece, deja que Dios lo haga. Que tu fe se active para que Dios te siga hablando. Y cuando llegan, dice la palabra del Señor que vieron hermosa, el rey vio hermosa a Sarai. Y como le había dicho este cuate que era su hermana, ahora no estaba mintiendo, era su media hermana. En aquellos tiempos, hoy estaría, y más todavía el viernes, no hombre. Si llega el rey y le dice a uno de ustedes, oye cuñado, ¿cuántas vacas quieres por tu hermana? Eso sucedió en ese momento. La manifestación del viernes hubiera estado chiquita. No, hombre, le hubieran hecho ese día a Faraón. Le hubieran rodeado por todos lados. Es en serio. Dios nunca le dijo el proceso, le dijo el final. ¿Qué dice el versículo 8? Salió, obedeció, pero sin saber ni siquiera a dónde iba. Hoy estamos acostumbrados, Dios quiere hablar y lo primero que le preguntas, ¿y cómo va a ser? ¿Y si hago esto, Señor, qué me das? Ahora lo que dice el versículo 9. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham en Génesis 12? De ti haré ¿qué? Una nación. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma. ¿Cómo vivía Abraham en ese tiempo? ¿Construyó su grande mansión? Le dijo a Dios, prospérame, yo lo declaro, yo lo decreto, Señor. ¿Así le dijo? Mientras en Canaán sus vecinos de enfrente tenían casa hasta con alberca porque hace un calor infernal allá. Aquí de este lado los herederos vivían en unas casas en unas campañitas más bien. Yo me imagino que cuando iba Isaac a la escuela, de repente le decían, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va la construcción? Pues, ¿cuál? ¿Cuándo van a hacer más amplia la casa? Nace Isaac y siguen viviendo en ese lugar. Nace Esaú y Jacob y siguen viviendo ahí. Pero dice la Biblia que el hombre era rico. Eso dice la palabra del Señor. Y Dios lo hizo poderoso. Así dice la palabra del Señor, no lo estoy inventando yo.
Y el hombre más rico de ese momento en la tierra de Canaán seguía viviendo en tierras de campañas, en tiendas, perdón. Porque él le creía a Dios, no creía en las circunstancias. Él sabía que Dios le había dado una promesa y él sabía que Dios le había dicho: de ti haré una nación. Dios les hablaba de diferentes formas. O sea, Dios no es un Dios, ¿cómo se dice cuando es nada más un solo diálogo? ¿Mono qué? Monólogo. A Adán le habló de una forma, a Enoc le habló de otra forma, a Noé le habló de otra forma, y ahora el Padre de la fe le está hablando de una forma diferente. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios les habló. ¿Ok? Hebreos capítulo 1, por favor. Versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué dice? Hizo el universo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Sí. Versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Después usted lo lee en su casa, dice, vamos a leer versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y aquel Verbo qué dice? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, quiero que me ponga atención en esto, mi hermano, por favor. Estos domingos vamos a hablar acerca de lo que es el camino hacia el Calvario. Pero vamos a hablar del hombre más grande que ha existido en la humanidad. Vamos a hablar de alguien que en un momento dado no fue cualquier persona. Y que según el autor de Hebreos, dice la palabra del Señor, en estos postreros días nos habla por medio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que vamos a ver en esa persona de Él? Por eso dice el versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué dice? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y de qué? Gloria como del, ¿qué dice? Unigénito del Padre. ¿Ok? Lo primero que vamos en esta mañana es ver en la persona de Cristo antes de ir a la cruz del Calvario. Es muy importante entenderlo, mis hermanos.
como lo describe Juan. Juan lo describe como el unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es el autor Juan que está describiendo a Cristo? ¿Cómo que dice? El unigénito. ¿Ok? Bueno, en eso tiene razón al principio. Pero Cristo dejó de ser el unigénito, porque la palabra unigénito significa único. Único. Y antes de que Cristo muriera, era el unigénito. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Sí? Todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Yo sí lo creo. Pero eso es lo que muchas veces cuesta trabajo de entenderlo, mis hermanos. Porque a veces esto nos hace como pensar que, ok, yo sé que Cristo es hijo de Dios, pero como que Él está muy arriba y yo muy aquí, muy abajo. El problema es pensar de una forma religiosa en ese sentido. La religión, cuando nosotros le fallamos a Dios, nos hace vernos chiquitos. Por eso se inventaron los confesionarios. Y tienes que venir. ¿Cuántas veces cuándo fue la última vez que te confesaste? Es lo primero que preguntan. No, pues hace como 10 años. No manches. Desde hace 10 años Dios no te perdona. Es que eso era la religión. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. La ley decía, ¿sí?, que no podían entrar al templo quienes estuvieran enfermos de alguna parte de su cuerpo. Y dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía una mano seca. Y escúchelo esto. ¿Sabe delante del enemigo cuántas manos secas quiere que el enemigo que nosotros tengamos? Muchas. Nuestras manos son simbolismo de fuerza, de hacer cosas. Pero cuando el enemigo te quiere tener atado, es porque el enemigo está queriendo poner en ti algo que el Padre, que Cristo puede hacerte libre. ¿Y qué sucede cuando somos religiosos? O nos hacemos al modo de la religión. Entonces nosotros podemos darnos cuenta en esto. Cuando Juan empieza a hablar acerca de cómo es Cristo, ¿sí?, por eso empieza diciendo verbo, algo que se puede vivir, que se puede hacer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Y después en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. En ese momento el Señor Jesucristo, nosotros todos estábamos como Adán y Eva, separados, escondiéndonos. Pero una vez que Cristo muere y resucita, dice la palabra del Señor que nos llevó delante del Padre. Por eso es muy importante que usted entienda la carta a los Hebreos. Porque la carta a los Hebreos habla de la reunión de los unigénitos. Y eso se lo voy a dejar de tarea para que busque esa frase. En la reunión de los unigénitos. O sea que en otras palabras, Cristo nos puso en su mismo nivel delante del Padre. Para el Padre ni Cristo vale más y usted menos. Para el Padre, Cristo vale y yo valgo delante de Él lo mismo que vale Cristo. Eso es lo que la iglesia debe de vivir, mis hermanos. Por eso es que nosotros hoy tenemos que entender cómo Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos ha hecho entender la religión? Mire, en la religión se enseña que si tú en un momento dado no usas el velo, no estás en comunión con Dios, estás desobedeciendo a Dios.
Si el hombre trae el cabello largo, es pecado. Si la mujer no trae la falda hasta acá, hasta el tobillo, anda mal. La mujer no debe de usar vestimenta de varón, por eso no deben de usar pantalones. Eso es lo que dice la religión. Pero dice la palabra del Señor, dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacerle todo lo que el diablo pensaba que en un momento dado podía atar al ser humano. Por eso yo quiero que entendamos esto, mis hermanos, de cómo el Señor nos está hablando en este tiempo y qué es lo que hace el Señor Jesucristo. Ahora, para ir terminando, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y hoy voy terminando nada más esta parte. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Camino a la cruz. Amén. Ahora vamos a ver en esta parte, en esta historia, mire. Los 3 evangelios hipnóticos. ¿Qué significa esto? Que estos evangelios tienen algo de similar entre ellos. ¿Sí me está poniendo atención? ¿Sí? A ver, ¿qué dije? ¿Los 3 evangelios qué? No, pero dije un nombre especial. Sí, sí le puse atención. Sinópticos. ¿Cuáles son los 3 evangelios hipnóticos? Mateo, Marcos. Sí sabe. El único que no coincide, o que más bien no está, en algunas pequeñas cosas nada más, está relacionado con ellos, es Juan. Juan no es un evangelio hipnótico, ¿sí? Pero el evangelio de Juan, aún siendo diferente, habla de cosas que muchas veces, por ejemplo, la conversión del agua en vino no se habla en los otros evangelios. La historia de Nicodemo no se habla ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Pero hay un detalle que nosotros podemos darnos cuenta en esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Dios sigue qué? ¿Cuál es? ¿Dios sigue qué? ¿Dios sigue qué? Hablando hoy, ¿sí? Nos vamos a brincar la historia de la conversión del agua en vino, ¿sí? Porque en esta historia que vamos a ver, hay algo que nosotros nos podemos dar cuenta de esto. Ok, ¿cuántos de nosotros creemos en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros vamos a estar un día delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros vamos a gobernar con el Señor? No todos. No todos. Y se lo voy a decir. Por eso es bien importante entenderlo. ¿Sí? Y aquí lo revela. Algunos nada más van a ver el reino de Dios, lo van a disfrutar. Algunos van a entrar al reino de Dios. Es bien interesante entender eso. Pero algunos heredarán el reino de Dios. ¿Ok? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Me está poniendo atención? Ok. Había, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Pongan atención en esto, dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Dice, un principal entre ¿los judíos eran hebreos? ¿Sí o no? ¿Los judíos son hebreos o no? Sí, mis hermanos. ¿La carta a quién estaba dirigida? A los hebreos. Versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Ahora, ponga atención en esto, ¿sí? Porque nosotros hemos pensado que Nicodemo llegó a buscar a Jesús como a eso de las 9 de la noche. Ya para ese tiempo, las 9 de la noche, ya era exageradamente noche, ¿eh? Usted a las 9 de la noche apenas está empezando la noche para usted. No, para él no, pero escuche esto. Aquí hay una mala traducción. ¿Por qué? Dice, este vino a Jesús, dice, en tinieblas, ignorante. Esa es lo que se refiere noche, ¿sí? Oscuridad había en su vida. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como qué,
porque nadie puede hacer estas señales. ¿Estas qué? Que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿qué dice Juan que vieron en Jesús? Y vimos su ¿qué? ¿Vimos su qué? Gloria como del unigénito. ¿Ya lo está entendiendo? O sea, el único que podía en ese momento hacer todo lo que se estaba manifestando era el único, el unigénito. ¿Y qué va a suceder con eso? Se rompe. Pero vea lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no se renueve, no puede ver el reino de Dios. ¿No puede qué? No puede ver el reino de Dios. En 3 versículos se encierra una de las enseñanzas más grandes de cómo ver el reino de Dios. Se necesita nacer de nuevo, renovarnos aquí, mis hermanos. Nicodemo era una persona religiosa que conocía cómo se tenía que conducir los elementos del templo, cómo se tenían que hacer las fiestas, cómo se tenía que en un momento, todo eso ya lo conocía Nicodemo. Lo que él no comprendían era cómo las señales y cómo lo respaldaba Dios al unigénito se podía manifestar. Y por eso Jesús le dice, ahí Jesús ya le está hablando a un hombre que tiene religión, a un hombre que es una persona que enseña, y le va a dar una cátedra de lo que es ver el reino de los cielos. ¿Cómo se hace? Renueva tu mentalidad. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nicodemo le dice: hemos visto las señales que tú haces y sabemos que están respaldadas de parte de ¿quién? De Dios. Algo eres, algo te tienes que manifestar, pero no lo entendemos todavía. Ahora, vea lo que dice el versículo 4, dice la palabra del Señor. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, esto checa cuando el Señor de repente nos dice: no puedo dar el vino nuevo y ponerlo en odres viejos. Para que el vino nuevo se pusiera en un odre, tenía que ser también nuevo. ¿Por qué? Porque la fermentación empieza de adentro hacia afuera. Y si era un odre viejo, lo iba a reventar. Pero un odre nuevo iba a aguantar. Y entonces cuando nosotros vemos esto, Nicodemo es un odre viejo. Y lo que le está diciendo el Señor Jesucristo no le cabe en su mentalidad religiosa. Porque si él hubiese estado en el momento en que la mujer se encontrara en adulterio, él tiene que actuar de acuerdo a esa ley, pero no de acuerdo a la ley de Cristo. Ahora, aquí está ya hablando el Hijo de Dios como unigénito. Y lo que dice el versículo 5, entonces revela, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, que se aumenta ahí. En el 3 que dice: el que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Ahora en el 5 es: el que no naciere del agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. ¿Sigue aquí? ¿Ok? Cuando tú naces, empiezas a renovar tu mente, empiezas a ver las cosas del reino. Pero cuando tú dejas y te dejas guiar por el Espíritu Santo, no solamente ves, entras en el reino. Ahora ya es otra forma de hacer las cosas y verlas de esta manera. No solamente Jesús hace milagros, usted también los puede hacer. Porque ya es otra
fórmula diferente. Ahora es nacer del agua y del Espíritu. ¿Estamos aquí? ¿Cómo se ve eso en el tiempo antiguo? Salen de Egipto y el Señor, para hacerlos ver el reino, los pasa por el mar. Nacieron de agua, millones de personas en un solo día, y entraron a la tierra prometida. Pero como no llevaban renovada su mentalidad, en Números capítulo 13 entonces se encuentran con un problema. Son más grandes que nosotros, son gigantes, no podemos hacer. Y lo que 10 hombres hablaron y dieron en el Espíritu, contagiaron a toda una nación. Aquí hay muchas hijas de Dios. No necesitas de una marcha de 8 de marzo, porque tú vales más que eso. Dios te dio un verdadero valor. Tu valor es lo que Él dice en su palabra. Eres hija de Dios. Naciste de agua y del Espíritu. Hoy es un tiempo en el que se pueden levantar grandes mujeres de Dios haciendo señales y milagros. Pero Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo sabía muy bien cómo se puede hacer esta dimensión de lo que es, o es ver el reino o es entrar en el reino? Pero tú decides. Él no lo va a decidir por ti. Él te está hablando en este tiempo. Se lo vuelvo a leer. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿qué? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne está limitado. Está limitado. Pero lo que es nacido del Espíritu fluye. Fluye. Nada lo detiene. Llega hasta los otros lados del mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Versículo 7. 7, por favor. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 8. Allá en cabina, el 8. Vayan a despertar a los de cabina. Bueno. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿De qué? ¿Nacido de qué? Del Espíritu. Nacido del Espíritu. Hay mucha gente que nada más fue bautizada y nacieron en agua, pero no han nacido del Espíritu. Piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, algunos por otros lados. Nosotros sabemos que es Dios y vive dentro de nosotros y se mueve en medio de nosotros y habita en medio de nosotros. Es real. ¿Quién lo dio? Cristo. Cristo dio al Espíritu Santo, mis hermanos. Estaban reunidos él con sus 12 discípulos y de repente dicen, y sopló y les dijo: reciban, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es real. Tú te pudiste haber quedado en haber entrado un día a las aguas del bautizo y te puedes llegar a conformar como el pueblo de Israel, nada más con eso de ver el reino de Dios. Pero la dimensión de entrar en el reino de Dios es que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Se dice que en el Antiguo Testamento no todos tenían al Espíritu Santo, pero yo le voy a decir algo. Estoy convencido de que no caminaba con el Espíritu Santo en su vida. Se comunicaba con Dios. Mire, quiero que me entiendan esto. Si a Noé le da planes y le dice cómo van a hacer las cosas, que se construyan la arca porque va a destruir la tierra, si eso es una plática fabulosa, porque se me hace así
de verdad de que Dios le cuente a un ser humano su plan, imagínense cómo eran las pláticas de entre Enoch y Dios. ¿Qué platicaban? ¿Qué tanto platicas tú con Dios todos los días? ¿O eres de los que dicen, Padre, gracias por este día que tú me das? Amén. Hay mucho cristiano así, o que ni eso hacen. El próximo domingo le voy a hablar acerca de heredar el reino de Dios. Heredar el reino de Dios es que eso te corresponde y nadie te lo quita. Pero lo que yo quiero que entiendas es esto: hay quienes nada más van a ver el reino de Dios, hay quienes nada más van a entrar al reino de Dios, pero no muchos van a heredar el reino de Dios. Y eso se lo voy a contar el domingo. Póngase de pie. Y voy a leer un pasaje más, nada más de la Biblia. Se encuentra en Génesis capítulo 14, versículos 17 y 20, y con esto quiero que vayamos terminando en esta tarde. Génesis 14, 20. Yo sé que ya le dije a Isra que suba, pero yo quiero que ministremos el corazón de Dios con el canto. Perdón, discúlpame. ¿Me perdonas? Quiero que en cabina pongan el canto que les dejé en la mañana. Gracias, hijo. Quiero que leamos Génesis 14, 17 al 20 y pongan atención en esta enseñanza para ir terminando. Lo lee en su casa. Lo demás dice, cuando volvía, está hablando de Abraham, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Escuche esto, mi hermano. Lot y Abraham ya se habían separado, eran tío y sobrino. Un día sus ovejeros se habían peleado por el agua, por las tierras. Y le dijo a Abraham a Lot, dice, mira, esto no tiene que pasar entre nosotros. Si tú te vas a la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si tú escoges la izquierda, yo me voy para la derecha. Y dice la palabra del Señor que cuando le mostró a Abraham todo eso, dice, y entonces Lot vio el valle de Sodoma y de Gomorra, que era verde y bueno para sus ovejas. Y él decidió irse para el valle. Y Abraham toma el desierto. Y entonces, un día llegan y le traen una noticia mala a Abraham y le dicen, tu sobrino fue secuestrado, junto con su mujer, con sus hijas y todo lo que tenía, fue secuestrado tu sobrino. Abraham quería a Lot como hijo, porque era hijo de su hermano que había muerto. Y dice la palabra del Señor que entonces toma a Abraham a 300 hombres nacidos en su casa y va y le hace la guerra a 5 reyes. ¿A cuántos reyes? 5 reyes. En la Biblia el número 5 muchas veces es desafíos. David también enfrenta 5 gigantes en su vida y los derrotan. Pero en este momento lo que yo quiero que veas es esto, mi hermano. En esta historia hay algo sorprendente de esto. Cuando Abraham los derrota, dice la palabra del Señor que dice, y tomó Abraham a su sobrino Lot y a todo lo que él tenía, y les quitó a estos 5 reyes el botín de todo. Y si usted lee atentamente, dice, y cuando volvía de vencerlos,
le salió corriendo al encuentro el rey de Sodoma. ¿Por qué tenían que escribir eso? Pero antes de que llegue el rey de Sodoma a Abraham, entonces aparece Melquisedec en la vida de Abraham. Aparentemente de la nada sale un personaje que dice Hebreos, y lo vamos a ver, dice que no tiene ni linaje, no tiene madre, no tiene padre. ¿Y sabe quién es este personaje? Es el mismo Señor Jesucristo, quien le sale al encuentro a Abraham. Pero lo más interesante es lo que le lleva, porque después de venir de una gran victoria, pues era hasta aceptable celebrar con una buena barbacoa, ¿a poco no? Pero le saca pan y vino. Dios le hablaba a Abraham desde mucho tiempo atrás, 3,500 años, o más bien 1,500 años de que aparezca el Señor Jesucristo, lo que es el símbolo del pan y del vino, de lo que iba a suceder en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, dice, y lo bendijo en el nombre del Dios Altísimo. No existía otro nombre para Dios. Por aquellos que dicen, no, es que tenemos que usar el nombre del Señor correctamente, y estoy de acuerdo que lo tenemos que usar correctamente, pero para ese tiempo no se conocía el nombre de Jehová ni de Yahweh. Pero si había algo, era el nombre del Dios Altísimo. La manifestación del Dios Altísimo siempre ha estado en la figura del Señor Jesucristo. Él siempre ha estado presente, el creador de todas las cosas, el que te perdonó. Y yo quiero que en esta mañana, yo sé que no se lo saben ustedes, pero quiero que ministren sus corazones con esto. Súbanle, por favor. Y si tú te puedes identificar con todo esto, dale gracias a Dios. No me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por